¿Qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga, un gusto saludarles nuevamente y bueno, pues compartiendo la palabra de Dios, estamos aquí nuevamente agradeciéndole. Vamos a orar para comenzar y solicitarle que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y sobre todo que lo podamos realizar todo esto, ponerlo en práctica. Muchas gracias, Padre, por un día más y una semana más que estamos aquí compartiendo tu palabra. Te damos gracias por que a todos nos has ayudado y has estado con nosotros y siempre has estado a nuestro lado, aunque pensemos algo contrario, algo diferente por las circunstancias, pero has estado ahí. Te pido en esta ocasión, Padre, que me ayudes a poder expresarme bien con tu palabra de la manera correcta, no errar, no equivocarme en el sentido de dar una interpretación indebida. Ayúdame a también tener ese entendimiento y a que todas las personas que te buscan te puedan hallar y que sea esta predicación un punto para que sigan buscando lugares donde se te edifique realmente. Te pido también que generes ese entendimiento en quienes escuchan, en quienes están viendo este video, para que puedan tener también esa práctica reflejada en sus vidas y renueva sus corazones si es que todavía no se han enfocado a ti, que se centren en ti y que poco a poco vayan trabajando ese amor que es hacia ti en todo aspecto de su vida. Te damos gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y es el Evangelio de Cristo, claro, pero el nombre Juan 14. Y empezamos por el primer versículo que dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, muchas veces, de acuerdo a la visión de las personas o los líderes religiosos, tienden a separar a Dios y a Cristo, pero en este capítulo tenemos que Cristo es también Dios, y recordando también se toma en cuenta el Espíritu Santo. Entonces son las tres personas que constituyen a un solo Dios, porque muchas veces se tiene la pregunta de ¿dónde está Dios? Y bueno, pues aquí es un ejemplo de que está con los seres humanos, porque también se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y bueno, pues este es el sermón del día de hoy, se enfoca a este tema. Y entonces en el versículo 2 dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde aquí ya tenemos muy en claro cómo Cristo sabía de que iba a resucitar, cómo fue su resurrección, y lo ha expresado desde el Antiguo Testamento también. Hay que recordar que la figura de Cristo siempre se encontraba presente y en algunos casos hablaba directamente de del mismo Cristo con todas las cosas que pasaban. Tenemos por ejemplo al profeta Isaías, donde señala pues varias situaciones que iban a ocurrir que tienen que ver con Cristo. Por ejemplo, lo del Calvario, como fue este sacrificio que por el que dio su vida, y obviamente no es por todos, sino por quienes creen y le siguen, quienes han nacido de nuevo. Ya hemos hablado de esos temas anteriormente, pero pues bueno, retomarlos nunca está de más. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En ese tiempo ya se tenía muy en claro cuál es el camino, pero aquí lo refuerza. 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Aquí lo está queriendo reforzar. 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy, muy en cuenta lo siguiente, y hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, por más que en estos tiempos hayan avanzado las cirugías, la tecnología médica, este tipo de trasplantes o, por ejemplo, retirar una parte del cuerpo para introducirla o colocarla en otro cuerpo humano, obviamente compatible. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa parte del cuerpo se mantiene fuera por mucho tiempo? Pues obviamente expira o se pudre o su vida se acorta demasiado. Y entonces es lo mismo con Cristo. Nosotros tenemos que estar siempre en el cuerpo de Cristo, porque si nos falta palabra, si nos falta la práctica, si nos falta la oración, esto es pues irse desapegando, y obviamente vamos a sentirnos que caemos en las tentaciones de cualquier cosa, desde las más pequeñas hasta ese tipo de tentaciones en las que pues las consecuencias se generan para toda la vida. Por ejemplo, tenemos la situación que pasó David cuando mató a un hombre y se quedó con la esposa de ese hombre, y entonces tuvo consecuencias por la pérdida de sus hijos. Sus hijos pues sufrieron la muerte, y obviamente uno de ellos batalló en gran manera y fue pues asesinado por uno de los hombres de David. Entonces tenemos pues ejemplo. Es triste en este caso perder 4 hijos, y pues para personas que han perdido un hijo es algo que puede ser triste y hasta traumático. Ahora imagínense cómo sería la situación con cuatro hijos. Es pues todavía mucho más grande el dolor, más fuerte. Pero lo que voy es que mientras más estemos apegados
a Cristo, al cuerpo de Cristo. También es importante la comunión, por ejemplo, y todo eso. Por ejemplo, alguien tiene tentación de robar algo, pues, que es preciado de otra persona. Ya que no sea preciado robar, es pecado, es algo inadecuado. Entonces, pues, un pastor señala muy oportunamente que dice, cuando te instruyes con la palabra, no hay ninguna persona que le den ganas de seguir teniendo esa tentación, porque la palabra de Dios está edificándole. Entonces, si por ejemplo estás en una prédica, si en vez de hacer las cosas dañinas, buscas a Dios de las maneras que Él está estableciendo para buscarle, no a nuestra manera, no a la manera que nos imaginemos, sino a la manera de Él. Buscas de esa manera a Dios, de la que Él está estableciendo, y entonces pues te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas ya no van a dar ganas de hacerlas. Entonces siempre hay que estar apegados, porque si no, como digo, no queremos ser, por ejemplo, ese dedo que cuando es cortado de una persona, si no se coloca por métodos quirúrgicos, pues obviamente va a terminar contando como amputación, se va a pudrir, etcétera. Es lo mismo aquí. Otra cuestión, por ejemplo, la oración. Dios dice, y como señala un pastor de igual manera, muy buena la forma en la que se expresa. Dios dice que hay que orar sin cesar. Hay que orar sin cesar, pero este pastor dice sin cesar, no con ganas, vaya. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que vamos a estar orando, pero sin tener ganas de hacerlo. Pero aún así, hay que estar orando sin cesar. No dice que hay que ponerle todo el empeño a estar en ánimos para orar. Solo dice que hay que hacerlo constantemente. Hay veces que vamos a tener muchos problemas y que no nos van a dar ni ganas de orar. Hay veces que vamos a estar concentrados en cosas que no se deben, que no son de Dios, y por eso mismo la comunión con Él se nos puede ir a un lado, pero hay que retomarla. Si se ha dejado de cualquiera de las formas, hay que retomarla, hay que hacer las cosas sin cesar, en ese sentido, en la cuestión de la oración. Pero aquí está dejando muy en claro que es Cristo el camino, el único camino al Padre. Retomando, en el 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ellos seguían insistiendo que querían ver al Padre, que querían ver a Dios, pero ya estaba ahí. Él ya estaba ahí con ellos, y tal vez esto sea una, pues algo que estaba en la voluntad de Dios, que pues que estuvieran cegados en muchas cosas al principio, y después ir entendiendo, ir conociendo, y que se les fueran revelando pues todos estos misterios que pues ahorita ya los toman
o bueno, después los tomaron de una manera diferente. Y es lo mismo aquí y lo que estaba diciendo. Muchas veces estamos como Felipe, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que pues decimos, Dios, ¿dónde está? Necesitamos verlo, necesitamos saber que ahí está, pero pues en realidad siempre ha estado ahí. Es tan evidente, está en su palabra, está permitiéndonos la vida, el alimento, la salud. Yo sé que hay, por ejemplo, personas que tienen algunas situaciones de salud que no son las mejores, pero aún así no estamos en las peores situaciones de salud también. Por eso es importante ser agradecidos en todo. Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo pues Dios sí se encuentra ahí, pero la duda nos hace olvidar que Dios se encuentra en todas partes, pero lo importante es tener a Dios en el corazón, porque puede estar Dios en todas partes, pero si no está en el corazón, entonces no hay fruto en las cosas que se realizan. Y entonces, en el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí hay dos significados, y muy importante tomarlo en cuenta, porque la gente menciona para cerrar las oraciones en el nombre de Jesús, como si fuera una palabra mágica, como si fuera una palabra para terminar las oraciones antes del amén, como si fuera algo de costumbre, pero hay que tener en cuenta pues todo el significado. Cuando señala que hay que pedir en el nombre de Cristo, hay que pedir al Padre, hay que tener en cuenta lo siguiente, son dos cosas. Número uno, se refiere a reforzar esa fe en Cristo, que es el mediador, porque si nosotros no tenemos esa fe en Cristo, de nada sirve que estemos pidiendo al Padre directamente. Entonces, Cristo es el mediador. Hay que recordar que también Cristo, la persona de Cristo es Dios. Y esa es una cuestión. La otra es que no solo se trata de decir las cosas en el nombre de Jesús o las oraciones, también se trata de llevar un ejemplo de vida como Jesús lo está solicitando. Entonces, si por ejemplo yo soy un enviado de Cristo, tengo que seguir la forma de ser de quien me envió, porque es, por ejemplo, mi maestro, es mi Dios, es mi Señor. Mi maestro me refiero a todas las enseñanzas que dejó para poder vivir de acuerdo a lo que Él está estableciendo. Entonces no se trata de decir solamente en el nombre de Jesús como una palabra mágica, se trata de creer en Jesús, se trata de llevar un estilo de vida como el de Jesús, y entonces ahí es cuando el Padre
da las cosas, o bueno, incluso aquí dice, lo haré, o sea, dice, Cristo lo hará. Si se lo piden al Padre en el nombre de Jesús, Cristo mismo lo va a hacer. Y obviamente todo sujeto a la voluntad de Dios. No se trata de que si haces esto y el otro, todo esto vas a tener. No es una fórmula mágica. Todo es de acuerdo a lo que Dios esté estableciendo, definiendo, es la voluntad. No podemos ir en contra y eso siempre lo hemos dejado en claro en este canal. Siempre ha sido así. 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una de las maneras más genuinas de cómo mostrar el amor a Dios, guardar sus mandamientos, y no son solo los 10 mandamientos que se conocen o los mandamientos del Antiguo Testamento, que prácticamente pues en el Nuevo se siguen retomando, sí, pero les dan un sentido más, ¿cómo se podría decir? Más concreto a las cosas, más resumido, más abstracto. O lo abstraen mejor para ser más preciso. 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Se refiere al Espíritu Santo y lo dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo se encuentra en los corazones de los nacidos de nuevo, y entonces ahí es donde al pecar estos nacidos de nuevo, Dios Espíritu Santo se contrista. Pero ya aquí ya se encuentra establecido que así va a ser después de Cristo. Y es aquí que tenemos las tres personas dentro de este mismo capítulo, y obviamente dentro de muchos más también se encuentra, pero es el ejemplo evidente. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obviamente no vamos a pensar como estas personas religiosas que dicen que pueden ver a Cristo, que hablan en lenguas, que hacen las cosas porque el Espíritu Santo se encuentra en ellos y se retuercen y dicen cosas y sueñan cosas y predicen cosas, etc. Eso es más como adivinación. Pero bueno, aquí muy importante seguir los mandamientos. Los mandamientos son muchos, tenemos que estar en constante lectura de la palabra, la interpretación, el estudio también. Si por algún motivo, por el trabajo, no hay tiempo suficiente para estudiar, hay muchas personas que realizan estos análisis y estos estudios y trabajan siempre pues enfocándose en la palabra de Dios, incansablemente, predican hasta 3 veces por día, si no es que más. Y los que yo sigo es Edgar Escobar y Juan Manuel Vaz, por la forma en la que se trabaja la palabra. Edgar Escobar es un estudioso, pues incluso de las cuestiones históricas de, de Dios, cómo se fueron desviando algunas doctrinas para convertirse en sectas, y cómo la palabra de Dios ha estado pues en diferentes personas que la han defendido hasta con su vida, esas traducciones que han querido desaparecer. Y bueno, pues
gente a la cual Dios ha puesto esa valentía, es quienes han sustentado también que esa palabra se mantenga y que llegue a nuestras manos en estos momentos. Y en el caso de Juan Manuel Vaz es un pastor muy práctico, cómo llevar a nuestra vida las situaciones que estamos viviendo. Hay a mucha gente que, si no es que a casi todos, pues no les gusta que los regañen, pero pues obviamente con el caso del pastor lo hace para que reflexionemos, para que llevemos esto a la práctica, a la palabra, y pues hay que recordar que nunca es suficiente, por mejor que nos estemos esforzando, si no es con Dios no podemos lograr las cosas, y si tenemos, Dios nos otorga un triunfo, una victoria, hay que estar en constante lucha para seguir adelante pues en nuestra vida. No hay que quedarnos con un premio, una victoria, una batalla ganada, porque Dios pelea también por quienes están con Él. Pero bueno, simplemente de los 10 mandamientos, si dice que hay que guardarlos, y eso pues es una manifestación del amor a Dios, empezando por los 10 mandamientos de todos los que hay. ¿Estamos siguiéndolos todos realmente? ¿Estamos transgrediendo en alguno? Simplemente mentir es algo pues tan común en el ser humano. Obviamente hay pocas personas que no lo hacen, pero pues aún así todos podemos caer en eso. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, en el corazón, como estaba mencionando. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Lo está reiterando para que vean que están avisados, que se les dijo, que no hagan que no pasó nada, y entonces lo está reiterando. Eso es muy importante. Y entonces en el 27 dice: La paz les dejo, mi paz les doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y muy importante, en el 26, señala que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de Jesús, Él enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Cristo les ha dicho. Así señala a los apóstoles. Y bueno, pues es el Espíritu Santo quien mora en el corazón de las personas que, repito, han nacido de nuevo, no cualquiera. No, ¿cómo se puede decir? Ya hemos mencionado cuál es el fruto del Espíritu Santo, cuáles son las características de este fruto de las personas nacidas de nuevo. Hay muchas veces que las personas creen que caminan con Dios, que son de Dios, que le dejan todo a su voluntad, pero pues sabemos que muchas veces no.
no están caminando ni un poco con Dios, y me sorprende cómo tienen la conciencia cauterizada, como dice la palabra, que por más mal que hagan piensan que Dios está con ellos. Hay que evitar todo eso, hay que instruirnos con la palabra y hay que tener constante comunión con las personas que defienden el verdadero evangelio, con Dios a través, como he dicho, de la oración, de la lectura y bueno, pues también si es necesario el ayuno, no hay que dejarlo a un lado, hay que practicarlo, pero no de esa manera como una huelga de hambre solicitando a Dios que haga algo, como he dicho antes, que haga algo por nosotros o si no, no comemos. Más bien es para que en medio de la carencia y de la adversidad podamos identificar algunas cosas por las cuales está sucediendo lo que nos puede ocurrir y obviamente si lo hacemos de manera activa, estar leyendo la palabra, estar orando, no se trata solo de no comer, sino de enfocarse a Dios durante ese tiempo. Pero bueno, esto es lo que señala la palabra y vamos a hablar para concluir con con esta prédica de hoy. Muchas gracias por darme las palabras correctas para anunciar este evangelio a quienes están visitándonos al canal. Te pido no que guíes a las personas a este canal, sino a lugares donde se practique, donde se aprenda la sana doctrina, que no se permanezca solamente así, adorándote no a nuestra manera, sino a la tuya, que se haga como tú dices y no como nosotros, porque nunca van a salir bien las cosas. Enséñanos a sujetarnos a tu voluntad y si también así lo quieres, entenderla y reflexionar sobre lo que sucede. Pongo en tus manos la familia, la economía, la salud, el hogar, la tranquilidad y esa comunión contigo. Pongo en tus manos las vidas de todas las personas que no solo que nos están mirando en este video, sino también de sus familias y de todos tus hijos, todos mis hermanos en Cristo. Muchas gracias por una semana más y por un día más también de vida. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y como siempre lo comentamos, si es voluntad de Dios, la próxima semana estamos aquí compartiendo su palabra. Que Dios les bendiga, sigan fortaleciendo esa comunión con Él, porque es lo mejor. Y bueno, pues estamos, si Dios quiere, la próxima semana aquí compartiendo nuevamente su palabra en otra enseñanza para la vida. Tengan excelente semana. Hasta luego.